Ahora nos vamos a dedicar a nosotras, porque cuando hablamos de ese dolor en el bajo vientre, en los intestinos e incluso al orinar, o también esa sensación de sentirme inflamada todo el tiempo, que pudiéramos confundirlo con diferentes padecimientos. Pero la pregunta hoy es, ¿será que verdaderamente yo padezco de endometriosis? Hoy está con nosotros el ginecólogo, el doctor Ariel Pérez, quien nos acompaña justamente para realmente darnos cuenta de esta situación. Doctor, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Patricia. El placer es nuestro, doctor. ¿En qué momento yo como mujer, como paciente, pudiera darme cuenta de que padezco de endometriosis? Bueno, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es endometriosis? Endometriosis viene del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero que normalmente crece en el ciclo todos los meses, normalmente crece aproximadamente 21 días, que es una respuesta hormonal a los estrógenos y la progesterona. Cuando los estrógenos y la progesterona cae, más o menos el día 21 del ciclo, por ahí podrían estar cayendo, comienza al quinto día, se desprende el tercio superficial del endometrio. Y eso es lo que nosotros, las mujeres ven como sangrado, correcto. Entonces quiere decir que el tejido endometrial responde a hormonas como el estrógeno y la progesterona. ¿Okay? La endometriosis es sencillamente tener tejido de endometrio afuera del útero, o sea, afuera del endometrio. Quizá con la maqueta, doctor, nos pudiera explicar cómo se ve, ¿verdad? ¿Cómo la ven ustedes? La endometriosis, bueno, este es el endometrio, lo que vemos rosadito aquí. Esta maqueta le decimos la Angelina Jolie, porque sale en todos los programas. Bueno, este es el endometrio, que es rosadito, ¿no? Y la endometriosis serían focos de este tejido endometrial en la parte externa del útero, como lo podemos ver aquí. Lo negrito. Puede inclusive detrás del útero, puede estar en los ovarios, fíjense. Esto es como masa. Son unos focos y crece el tejido endometrial con una profundidad similar, incluso puede ser similar a la del endometrio o un poquito menor. Y en los ovarios y las trompas, ¿okay? Puede estar inclusive invadir lo que es vejiga, el recto, y así como sucede con el endometrio, que cae en forma de sangrado cuando caen las hormonas, el endometrio ectópico, que es la endometriosis, también sangra por dentro una vez que cae. Entonces, en el momento en que le viene el sangrado menstrual a la mujer, en ese momento también tiene sangrado interno en la pelvis de los focos de endometriosis, que es lo que produce la distensión intestinal, y el abdomen se le distiende, los intestinos también pueden llegar a distenderse. Ahora, entonces aboquémonos a cómo resolver, ¿verdad?, a todas estas mujeres que empiezan con una endometriosis, porque también sabemos que hay niveles de endometriosis. Correcto. Por ejemplo, básicamente inflamación en el bajo vientre, ese dolor o inflamación en los intestinos. ¿Cómo empiezo yo a aliviar y atacar en estos primeros estadios? Muy bien. Primero, tenemos que entender que los síntomas iniciales, ¿verdad?, es usualmente distensión abdominal y dolor con la regla. Esos son los síntomas iniciales. Si la endometriosis avanza, podría producir algo que se llama disquexia, que es dolor al defecar. También. Y también podría producir algo que se llama dispareunia. La dispareunia es dolor al tener las relaciones sexuales. Entonces, todo eso podría producirse si dejamos avanzar la endometriosis. Entonces, una muchacha joven, probablemente con un poco de dismenorrea. Dismenorrea es dolor al tener la regla. Se le dan analgésicos y no responde, ¿verdad? Y en ese momento en que ella no responde al tratamiento, se le pueden añadir, digamos, pastillas anticonceptivas. Sabemos que las pastillas anticonceptivas hoy día vienen combinadas, y específicamente hay un progestágeno, porque vienen estrógenos y progestágenos. Hay un progestágeno que se llama el Dienogest, que el Dienogest ataca específicamente el tejido endometrial y lo hace prácticamente lineal. ¿Qué hace? ¿Que lo botemos también? No deja que crezca. Lo previene más bien. Lo previene, exactamente. Entonces, al utilizar algunas pastillas anticonceptivas que pueden tener este progestágeno o progestágenos similares, el endometrio no crece igual, los focos de endometriosis no crecen, y con eso se solucionaría si estamos en etapas tempranas. Exacto. En etapas que ya no responden a este tipo de tratamiento inicial, que tenemos que proceder a hacerle una laparoscopía a la paciente.
La laparoscopía es la inserción de un lente por el ombligo para poder ver todos los órganos pélvicos. Ahí se verían los focos de endometriosis, como lo acabamos de ver. ¿Cuánto tiene la paciente? Ajá. Y ahí se puede estadiar en grado 1, 2, 3 o 4, que serían nombres de mínima, leve, moderada y severa. Ahora, pero en esta laparoscopía es básicamente diagnóstica, o ahí también empiezan a tratar. Correcto. Si hay focos de endometriosis, se queman. Inmediatamente. Inmediatamente se queman. Y se trata de liberar las adherencias que se hayan producido por el sangrado. El sangrado y el mismo tejido endometrial puede producir un tipo de adherencia. Entonces, cuando vemos el grado 1, para que tenga un ejemplo, cuando vemos un foco o focos aislados de endometriosis en la parte, usualmente en la parte posterior del útero, o un tejido peritoneal subyacente, es el grado 1. Cuando ya tenemos una invasión mayor, exacto. No es sustancialmente mayor, pero se circunscribe al útero y al peritoneo que está detrás de él, todavía esa es una endometriosis mínima, que es una grado 2. Que con la laparoscopía también pudiéramos tratarla, o vamos más allá. Con la laparoscopía se trata. Entonces la primera es mínima. Correcto. La segunda es la leve, sí, ¿verdad? Que es la que ya tiene un poquito más de focos. Sí. La tercera sería cuando ya invade órganos como el ovario, las trompas, hoy hay otros órganos involucrados, ¿verdad? Okay. Incluso puede llegar a invadir vejiga y recto. También. Sí. Y la grado 4 es cuando ya hablamos de que la invasión es mucho mayor y ocurre algo que se llama pelvis congelada. La paciente, pelvis congelada es que cuando el ginecólogo hace el tacto bimanual, sí, es un bloque. O sea, estamos llenos de esa... Está pegado el intestino, el recto, todo se mueve en bloque, o sea, el útero no se mueve, por eso ya en pelvis congelada, no puedes mover el útero, se mueve todo el bloque. ¿Y eso cómo lo tratan, doctor? Por cirugía. Por ejemplo, nosotros diagnosticamos la endometriosis a través de una laparoscopía. Si es mínima o leve, podemos quemar los focos de endometriosis. Si es moderada o severa, ya se trata de separar las adherencias, pero sabemos que no vamos a poder solucionar, digamos, el problema a largo plazo. A muy corto plazo va a volver a recaer, porque la endometriosis tiene el problema de que con un foco que quede, él crece y produce algo que se llama recidiva. El 30% de las pacientes que operamos le produce una recidiva de la endometriosis luego del año. ¿El proceso de recuperación es normal, doctor, y ya la paciente queda totalmente curada, o puede reincidir también en la endometriosis? Puede reincidir, correcto, puede reincidir en endometriosis mínima y leve. Usualmente la duración del efecto de la laparoscopía es mucho mayor. Puede durar incluso hasta 2 años y aumenta la fertilidad en estas pacientes. Entonces, normalmente más del 50% de las pacientes logran embarazarse en los primeros 2 años vía natural, sin necesidad de reproducción asistida, mínima y leve. En la endometriosis moderada y severa, ya se requiere de un procedimiento de reproducción asistida, porque ya están involucrados los ovarios y la endometriosis daña los ovarios, disminuyendo la reserva de óvulos que tenemos en los ovarios. Entonces, muchas veces la cirugía, a la hora de quitar el endometrioma, el quiste de tejido endometrial en el ovario, también nos llevamos tejido ovárico, ahí disminuye, óvulos, y disminuye mucho más la reserva de óvulos en los ovarios, así que puede ser que en estos casos el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces muchas veces es mejor drenarlo y pasar el paciente a reproducción asistida, como la fertilización in vitro, que es lo indicado en endometriosis grado 3, que es la moderada, y la grado 4, que es la endometriosis severa. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir toda esta información, este conocimiento. E importantísimo nosotras darle seguimiento también a nuestra salud, porque si empezamos temprano checándonos, podemos prevenir llegar al último estadio. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias.